Ok, vamos a trabajar entonces con situaciones didácticas. No sé si tengan alguna participación, algo que quieran comentar de la lectura. Les escucho y con eso empezamos. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna participación? Si tiene una participación, de una vez les escucho para que de ahí avancemos. ¿No? Yo, Hola, Ajá. aquí me perdí, perdón. No te preocupes, Viviana. Estamos ahorita en las participaciones. Me parece que va a participar tu compañera Naye y ya si gustas tomar la palabra después, em, ya te la damos. Es con respecto a la materia de planeación y al tema específico de situaciones didácticas. Situaciones didácticas. ¿Sale? Ah, ok. Ah, ok, Entonces, profesor, gracias. oh, sí, no hay de qué. Entonces, adelante, Naye. bueno, para mí, a lo que le entendí a la lectura, que las situaciones didácticas es el proceso en el que el docente debe de planear cómo debe de darle a entender al estudiante si hay un problema o cómo lo puede resolver. Eh, También puede tener ejemplos de situaciones en la vida reales. Ujú, Eh, También se puede abordar conocimientos previos y generar hipótesis más que nada ujú. y realizar un trabajo científico porque más que nada es pura investigación. Ok, ok, muy bien. Muchas gracias, Naye. Ahorita iremos ahondando más en el tema. ¿Sale? Compañera Viviana, ¿te gustaría participar? Pues sí, como ya lo mencionó mi compañera, una situación didáctica empieza por primero que nada, con planearlo cómo se va a realizar, luego cómo se lo van a enseñar a sus estudiantes, pues son más que nada las estrategias o las herramientas que los profesores utilizan para enseñar a sus alumnos, para que el alumno tenga la información adecuada y pues lo relacione con las cosas que diariamente pues vamos realizando. Algo así. Ok, ok, no te preocupes, iremos ampliando la información. Bueno, antes de que comience ya con el tema, sí les recomiendo que vayamos viendo el tema, lo tengamos abierto si es posible, y de ahí vayamos también tomando notas, ¿no? Que es más importante las notas que tener abierto el tema, y que puedan participar en lo más posible, ¿no? No sé si Jocelyn o Guadalupe quieren participar. Si es así, háganmelo saber. Y si no, también háganmelo saber para que iniciemos. Este, Pues yo podría decir que de lo que leí, bueno, habla principalmente de la planeación, que Ajá. como ahí decía que fue un poco polémica durante la historia de la educación porque fue básicamente obligatoria para los docentes, Ujú, aunque decía que era para responderle la responsabilidad de evaluar al docente, pero lo que no tomaban en cuenta es que la planeación se modificaba o incluso la omitían ujú, porque ante un grupo se puede uno, digamos que desviar del tema o incluso hacerlo o extenderlo para que se pueda adaptarse a las necesidades de los alumnos. Eso es lo que más o menos entendí del tema de las situaciones didácticas para que el alumnado pueda obtener mejor información a través del docente. Ok, ok, muchas gracias, Guadalupe. Sí, en cierto sentido, las planeaciones es cierto. O dentro de las planeaciones, las secuencias didácticas, es cierto, es una carga extra para el profesor, ¿no? Pero que sin embargo sí es necesario. Ya ahorita iremos avanzando más en ese sentido. Compañera Jocelyn, ¿quisieras comentar algo?
¿Sí? ¿No? Ok, bueno, supongo que le está fallando su internet. Em, Suele suceder, ¿no? Pues nada, vamos a empezar entonces ahora con el tema, el tema que también pues a nosotros nos debe de, digamos, de interesar en el sentido de que necesitamos aprender qué cosas son las situaciones didácticas o las propuestas didácticas que estamos haciendo con respecto a el trabajo docente o con respecto a nuestra práctica docente, ¿no? En ese sentido, creo que es importante tomar el punto de vista que toma Guadalupe en el sentido de que es cierto, es una carga, ¿no? Es una carga más para los profesores y bueno, veámoslo también desde el otro sentido de que si esto de la planeación también se remunerara económicamente, no tendría ningún problema. ¿No? Ya entraríamos a políticas educativas, ¿no? Y en cierto sentido a administración educativa, ¿no? En cierto sentido a administración educativa, ¿no? En el sentido de que, pues de que precisamente eh, no se nos remunera todo el trabajo que hacemos, ¿no? Anteriormente se trabajaban 30 horas en la escuela y se pagaban 40 horas, ¿no? Tú tenías la posibilidad de alcanzar un porcentaje de 40 horas, es decir, estaba mucho más remunerado. Pero llegaron estas reformas con estos otros presidentes y empezaron a decir, bueno, pues que qué hacen con las otras 10 horas y nada más pueden dar 30 horas, ¿no? En clases, entonces hay que quitarles las 10 horas, ¿no? Pero todo el trabajo que se hace fuera de las aulas es extenso. Y en ese sentido, por eso también los profesores o las profesoras pues no se enfocan tanto también en este proceso para la mejora de la calidad, ¿no? De la educación. Sin embargo, sí es importante. Les digo, esto que les menciono es un poco más con respecto a políticas educativas o en este sentido de la administración educativa. Denme un segundo. Ok. Bueno, entonces, les comentaba que vamos a ver qué cosas son cómo se hacen estas situaciones didácticas, ¿no? Vamos a trabajar sobre ellas y en ese sentido, nosotros como docentes, nosotros como los que van a poner en praxis la educación, los que van a poner en praxis la educación, somos precisamente los que tenemos que tener en cuenta esta planeación. Pero nosotros no hacemos el diseño curricular, es decir, no hacemos el diseño instruccional de lo que es precisamente la materia que vamos a dar, ¿no? No tenemos esa posibilidad. Entonces, la posibilidad que nosotros tenemos es precisamente elegir solamente este segmento curricular con el que se va a trabajar. Es decir, elegir este tema del plan y programas que vamos a planear, ¿no? Ya está el tema, lo único que tenemos que hacer entonces es traer ese tema y sistematizarlo, ¿no? Es decir, anotarlo en algún espacio para que podamos precisamente llevarlo a cabo en algún momento, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros estamos trabajando son esos contenidos programáticos, eso que está en el plan y programas, ¿no? Que ya se me fue la señal. Ay, 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 ay. No, abrí configuración a internet. Denme un segundito, que se me fue el internet. Pero vamos a activar este y vamos a deshabilitar este y vamos a cerrar este y... Ah,
Ok, creo que ya regresé. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, yo sí. Ok, creo que me fui por un momentito. Una disculpa. Les decía, nosotros como profesores solamente vamos a poder elegir el segmento curricular con el que se va a trabajar. Es decir, en ese sentido, los contenidos programáticos que vamos a usar para realizar las competencias. Es decir, nosotros vamos a flexibilizar esos contenidos programáticos, ¿no? O eso que ya está en el plan y programas, y lo vamos a contextualizar. Es decir, lo vamos a adecuar al contexto en el que nos toque trabajar, ¿no? En el que nos toque aplicar nuestra práctica educativa. Y en ese sentido, nosotros como tal no tenemos, digamos, esa oportunidad más que seguir con, digamos, lo que ya se nos tiene propuesto. Ahora, no significa que no podamos implementar dentro de esos contenidos algunos otros contenidos que creamos sean pertinentes eh, para lo educativo, ¿no? Es decir, intentar que dentro de estos contenidos, dentro de este plan y programa, dentro de este tema que nosotros vamos a tomar para planearlo y para hacer una situación didáctica en concreto, es decir, para planear una estrategia didáctica se acople al contexto donde estamos realizando nuestra praxis educativa, podamos también entonces intentar poner otro tema que no viene en el currículum, ¿no? Que no viene propuesto, pero que nosotras nos damos cuenta que efectivamente hace falta dentro de ese contexto, ¿no? Y entonces vincular esos dos temas. Por ejemplo, ahorita les comentaba que en este sentido de que de lo que decía su compañera Guadalupe, ¿no? Que hay algunos problemas o en un principio hubo algunos inconvenientes o hubo una reticencia a hacer esta planeación. Bueno, fue precisamente también en el sentido de que es mucho más trabajo, ¿no? Y planear en el sentido de planear bien, ¿no? Requiere mucha atención, ¿no? Y en ese sentido estamos vinculando más de una materia, les decía, pero esto es trabajo de políticas educativas o de esta materia que estamos llevando nosotros, que es administración educativa, ¿no? Y en ese sentido, nosotros también podríamos juntar dos o más temas, quizás uno que sí viene propuesto por esta parte programática, es decir, este plan y programas, este currículum, ¿no? Pero también nos damos cuenta que hay otro tema que es igual de importante y que no viene incluido, y entonces juntar los dos y en ese sentido intentar esa transversalidad, ¿no? Es decir, que se toquen, ¿no? Y, y en ese sentido entonces estaríamos dándole importancia al conocimiento en general, ¿no? No sé si me voy explicando hasta ahí. En consecuencia, ¿ibas a comentar algo, Viviana? Bueno, compañera Viviana. no, nada más que sí, va Ok, bien, o bueno, sí, se está explicando. ok. Muchas gracias, compañera. Bien. Entonces, en este sentido, nosotros cuando vamos a dar un contenido, obviamente el contenido no lo tenemos nosotros, el contenido, es decir, no lo proponemos nosotros proponemos cómo se va a abordar ese contenido, porque ese contenido ya viene en un plan y programas, ¿no? O en un currículum. Y entonces, lo que sí podemos nosotros en esa propuesta de cómo se va a dar este contenido es precisamente cuál es la metodología con la que vamos a abordar este contenido programático o este contenido del plan y programas o este contenido del currículo, ¿no? Es decir, ¿qué estrategia voy a usar?
cuál es la técnica o la forma del trabajo que voy a desarrollar con respecto al contenido, ¿no? Yo como docente que conozco al grupo, ¿no? Voy a saber específicamente cuáles son las estrategias, las metodologías, la forma didáctica, las situaciones didácticas que voy a implementar dentro de ese grupo. ¿Por qué? Porque soy yo que ya he estado con el grupo, que conoce precisamente las características de ese grupo o de esos alumnos o incluso del contexto donde se encuentra la institución, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en este pensamiento de desarrollar precisamente estos contenidos desde algo metodológico, es decir, desde la estrategia, la técnica, la situación didáctica, etcétera, de acuerdo, claro, también a los, pues precisamente al contexto en donde me encuentro, ya sea el contexto escolar o sea el contexto de mi salón, ¿no? Es ahí donde voy a privilegiar las competencias, ¿no? Cuando yo adecuo todos estos contenidos que ya me vienen propuestos, ¿eh? No los propuse yo. Quizás yo puedo proponer un tema, como les decía al principio, ¿no? Pero va unido al tema principal que ya se nos ha dado precisamente en este plan y programas o en este contenido programático que tenemos ahí, ¿no? Todos y todas tenemos contenidos programáticos, ¿no? Es decir, en el caso del bachillerato tenemos un currículum, pero ese currículum tiene materias y esas materias tienen un objetivo, tienen un total de horas, es decir, está todo ya escrito. Y nosotros como docentes tomamos ese contenido y lo adecuamos al contexto donde estamos trabajando. Y en ese sentido la metodología. Ahora, dentro de este aspecto metodológico, dentro de este aspecto del quehacer docente en el sentido de que conoce a sus alumnos y alumnas y en el sentido de que sabe cómo aterrizar el conocimiento o que va a buscar estas estrategias, estas situaciones didácticas para aterrizar el conocimiento y que éste a su vez quede significativo, en ese sentido parte de estas competencias del docente tendría que ser precisamente la construcción del conocimiento, es decir, darle mucho peso a la construcción del conocimiento. En consecuencia, como docente de bachillerato, lo que a mí me interesa no es ir a repetir el conocimiento, ¿no? Es decir, no es ir a repetir lo que dice el libro, porque pensando positivamente, seguramente ellos ya lo leyeron. Entonces repetir sería tedioso, ¿no? Sin embargo, yo busco la manera de que este conocimiento se construya, no desde lo que ya leí, sino desde lo que se leyó, bueno, desde lo que los alumnos leyeron, pero además con eso que leyeron, buscar una estrategia que me permita que ellos sigan construyendo su conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ser provocativo, ¿no? Y digamos, hablamos de artística, y en artística vamos a ver géneros musicales, ¿no es cierto? Y entonces en ese sentido, yo ya les di una lectura quizás, ¿no? Y en este sentido de la planeación de inicio, desarrollo y cierre, lo que yo podría hacer en el inicio no es dar la historia de los géneros musicales, sino quizás empezar con algo menos reglamentario, ¿no? Quizás llegar y poner el tema, ¿no? En este sentido, de poner un tema tentador o que te llame la atención. Algunos de nosotros, debo de hacer la acotación en este paréntesis, que algunos de nosotros no tenemos muy buenas ideas para hacer un buen tema. A mí me pasa, ¿no? Para poner el título del tema muy atractivo, no lo puedo hacer. Pero quizás puedo poner el mismo tema y el mismo tema tal cual, y lo que puedo hacer atractivo es precisamente el inicio de la clase. Entonces yo puedo llegar a la clase
Y en ese sentido de construir el conocimiento, yo puedo provocar a los alumnos, interpelar a los alumnos y a las alumnas con respecto a lo que conocen de géneros musicales. Por ejemplo, llegar y preguntar, Nayeli, ¿cuál es tu género favorito? O cuál es o qué canciones son las que escuchas. A lo mejor ellos no saben qué cosa es un género musical, ¿no? Pero sí saben las canciones que escuchan, ¿no? ¿Qué canciones escuchas? ¿Por qué las escuchas? ¿Quién más las escuchas? ¿Cómo te enteraste de ese tipo de música, de ritmo, etcétera? En ese sentido de provocación, en el inicio, ¿no? De nuestra planeación. Es decir, no que yo venga y haga la clase y les diga, miren, es que los géneros musicales se dividen en estos géneros. En México tenemos la ranchera, la cumbia, la balada, otros géneros que no son nuestros, pero que las hemos integrado, como el hip hop, el pop, el heavy metal, en fin, ¿no? Sino empezar desde el contexto, ¿no? Empezar desde lo que ellos conocen, desde lo que ellos escuchan, desde lo que a ellos les gusta, ¿no? Y en ese sentido, hacemos una construcción social del conocimiento. Es decir, yo permito o yo intento que ellos construyan su conocimiento desde la socialización. Cuando se socialicen, ¿no? Es más, yo puedo estar atento ahí en el pizarrón o en el pintarrón, ¿no? Preguntando, por ejemplo, Guadalupe, ¿cuál es tu género favorito? A mí me gusta el jazz. Y todo el mundo, ¿qué jazz? ¿Qué cosa es eso? ¿No? Pues la pongo, jazz, ¿no? A mí me gusta el country. Y alguien me dice, ¿qué es country? ¿Qué será country? Ahí anotamos. Es decir, estar atento para que vean que hay muchos tipos de géneros musicales. Y en ese sentido, esta construcción social, desde ahí construimos el conocimiento. No desde lo que el profesor está diciendo, sino desde lo que los alumnos están diciendo. Y en ese sentido, estamos haciendo estos procesos complementarios con respecto a la interacción, ¿no? A la interacción, a la interactividad de los jóvenes. Es decir, no son conocimientos repetitivos y vacíos, ¿no? No son conocimientos meramente aprendidos memorísticamente, sino son conocimientos ahora que salen desde el propio, desde la propia persona que está aprendiendo, ¿no? En ese sentido. Y hay una construcción, y en esa construcción que ellos hacen, se tienen que incluir ellos mismos. Hay una actividad, ¿no es cierto? Es decir, esta interactividad es la relación que existe entre el sujeto que está aprendiendo y el objeto que se está aprendiendo o el objeto de estudio. Yo, sujeto, quiero aprender a andar en bicicleta y puedo leer mucho sobre cómo andar en bicicleta, pero no hay una interactividad, ¿no es cierto? No hay esa relación. Para aprender bicicleta, ¿qué tengo que hacer? Tener una bicicleta y montarme en la bicicleta, ¿no? Para que eventualmente empiece yo a aprender en la práctica. Lo mismo pasa con el automóvil. Puedo saber que ya tiene primera, que ya tiene segunda, que ya tiene tercera, que hay que meterle el clutch, que hay que poner las direccionales, pero no voy a tener ese conocimiento, no voy a construir ese conocimiento si no lo pongo en práctica, ¿no? En ese sentido, la construcción. Nosotros, que tenemos la posibilidad únicamente de tomar un tema específico, y adecuarlo a nuestras necesidades contextuales, tenemos también la oportunidad de hacer esta construcción social. No desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de los otros y de las otras. En ese sentido, debemos de hacer que los jóvenes y las señoritas tengan esta interactividad, es decir, esta relación de nosotros como sujetos que estamos aprendiendo a esta relación de los objetos o del objeto que se está aprendiendo o del objeto de estudio, ¿no? En ese sentido, los estudiantes construyen sus conocimientos, ¿no?
Por ejemplo, después de que en este ejemplo hipotético, ¿no? En este ejemplo particular de música y de artísticas, perdón, en este ejemplo particular de artísticas, ya después de que en este inicio se les preguntara cuáles son las canciones que ellos escuchan y que ya las anotamos, bueno, podemos entonces empezar a proponer que ellos construyan el por qué les gusta este tipo de música. Y si tienen alguna idea de qué género es, ¿no? Es decir, que ellos mismos en solitario o en conjunto con otras personas, quizás a 2 o 3 les gusta la música ranchera o les gusta la música de banda o les gusta la música de reggaetón o de reggae o de otro tipo de música, quizás se puedan juntar y entonces que construyan ellos en solitario una hipótesis, ¿no? Con respecto a lo que ellos creen de ese tipo de género, ¿no? Desde su propia visión, desde lo que ellos creen, ¿no? En ese sentido, se da la interacción, ¿no? Recuerden, interactividad, cuando la relación se establece entre el sujeto de estudio y el objeto de estudio, ¿no? Interacción es cuando se da precisamente esta relación de un sujeto que aprende con otros sujetos que aprenden con respecto al mismo proceso, ¿no? Es decir, podemos juntar en este sentido de que a los dos les gusta la cumbia, por ejemplo, ¿no? O que a los dos les gusta el mariachi, la banda, la música mexicana en general, etc. Y entonces hay una relación entre ambos, que es una interacción. Ponen sus conocimientos en el mismo proceso de estudio. Y entonces están precisamente generando conocimiento. Siguen construyendo conocimiento, están socializando el conocimiento. Pero la primera socialización fue provocada por el docente, ¿no? En grupo, ¿no? Es decir, ¿qué géneros te gustan? Se anotan. ¿Por qué te gustan estos géneros? Está habiendo esta interpelación, está habiendo esta provocación, ¿no? Y anotar por qué pasa esto. Y después se hacen grupos y esos grupos o esos equipos van a interactuar, ¿no? Van a interactuar con respecto, o va a haber una interactividad con respecto al mismo tema que a ambos les interesa, ¿no? Y en ese sentido también se establece una construcción de conocimiento. Hay una socialización del conocimiento, ¿no? Ahora, esto me lleva a otra parte, con respecto a la creación de los equipos, ¿no? Con respecto a la creación de los equipos. Nosotros, por lo general, nos gusta a veces trabajar en equipos porque ya sabemos quién trabaja en equipo, ¿no? Es decir, ya sabemos los que hacen la chamba. Está el que se va por las palomitas, está el traidor, el tráeme esto, el tráeme aquello, está el que realmente se pone a hacer el trabajo, que lo hace solo, y está el otro que está ahí nada más viendo y está opinando, pero no hace nada. Es decir, cuando hacemos un equipo, no realmente lo trabajamos en equipo. ¿Y por qué? Pues precisamente porque cuando decimos, hagan equipos, por favor, lo hacemos por... bueno, yo con equipo, pues me voy a juntar con el que puedo echar relajo, ¿no es cierto? Es decir, con el que puedo hacer travesuras. O con mi primo, con mi hermana, con mi hermano, con mi sobrino. Es decir, con los que conozco, mi círculo cercano, porque sé que voy a poder echar relajo. Y entonces, en ese sentido de hacer equipos, no es conveniente que se formen equipos donde nos conozcamos muy bien, ¿no? Es decir, necesitamos buscar otros tipos de equipos, buscar otras estrategias para equipos, ¿no? Es decir, no, profe, yo no quiero estar en este equipo, yo quiero estar en el equipo de Ramón.
Yo soy del equipo de Ramón. No, porque entonces quizás él, que es del equipo de Ramón, y el pobre Ramón es el que hace toda la chamba, ¿no? Y el otro no hace trabajo. En ese sentido, necesitamos buscar otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, formas diferentes de hacer equipos, ¿no? Una de estas puede ser, a ver, Viviana, le toca a usted con Atenea, y a Lupita le toca con Nayeli, y Jocelyn le toca con, por decir a alguien, con Rafael, ¿no? No, pero es que yo quiero trabajar con una de mis compañeras, es que Rafael no trabaja, es muy flojo, todo lo tengo que hacer yo, etc. ¿No? Es decir, es cierto que buscamos precisamente nuestra conveniencia. Ahora, otra forma de hacer equipos sería precisamente que nos damos cuenta en el salón, en todos los salones, que algunos de nosotros tienen más capacidades cognitivas, eh, porque nos ha sido más fácil el estudio que otros, ¿no? Otros no tienen tanto nivel cognitivo. Y entonces una forma de también hacer un buen equipo es precisamente integrar a una persona que tiene un buen nivel cognitivo, a dos personas que tienen nivel medio cognitivo y a una persona que tiene un nivel bajo cognitivo, ¿no? Y en ese sentido, unir precisamente a estos niveles diferentes de aprendizaje, niveles cognitivos diferentes, para que en el trabajo en equipo todos alcancemos el máximo nivel cognitivo. Es decir, que todos podamos llegar hasta la cumbre del aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido también de apoyar a los otros y a las otras, ¿no? A alcanzar el nivel de aprendizaje necesario. Esa es una segunda forma de hacer equipos, ¿no? El profesor, el que sabe del contexto, el que sabe de qué es lo que está pasando en el espacio, ¿no? En su praxis educativa, es el que puede también formar los equipos en esa estrategia didáctica, en esas situaciones didácticas. Ahora, bien, todo lo que hacemos, lo hacemos de cierta manera teórico, ¿no es cierto? Bueno, pues una propuesta también aquí muy importante con respecto a las situaciones didácticas, pues es precisamente que nos salgamos de ese espacio de confort, ¿no? De nuestro lugar de confort, y que podamos hacer entonces actividades en vivo, ¿no es cierto? Es decir, fuera de la mesa, fuera del pupitre, fuera del mesabanco, fuera de la butaca, que podamos hacer otras cosas fuera del espacio físico del salón, ¿no? Algo que sea práctico, algo que sea activo, algo que nos permita aplicar el conocimiento. Ahora, también no lo tomemos tal cual, ¿no? Es posible que hagamos una actividad en vivo o que hagamos una actividad fuera del contexto, y puede ser en el mismo salón, pero es algo diferente, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo en artísticas, no sé, se me fue, obras de teatro, ¿no? Y estoy viendo obras de teatro, y entonces una actividad en vivo sería proponerles a los muchachos o a las señoritas que actúen, ¿no? Se les da un papel y entonces ellas deben de actuar, o ellos deben de actuar sin la necesidad de darles un guión que repetir, ¿no? Ellas van actuando de acuerdo a la situación en la que se dé. Ahora, esa actividad está planeada para hacerla en el patio escolar, ¿no? Y chin, resulta que, aunque la tengo ya planeada en esta situación didáctica específica, no se puede hacer porque se vino un aguacero terrible.
ni modo que no la vamos a hacer, ¿no? Estamos en el salón y en el salón podríamos entonces mover las butacas, hacer un espacio, armar, es decir, llevar esa actividad a la práctica, ¿no? Aunque no haya sido donde la hemos planeado en un principio. En ese sentido, es necesario llevar estas actividades en vivo, que se vean ahí, que las podamos palpar, que las podemos hacer, ¿no? En este aspecto, obviamente nosotros necesitamos saber qué es lo que vamos a evaluar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Y en ese sentido, necesitamos que todos estos productos que se están haciendo sean precisamente, además de que puedan ser entregables, que puedan ser tangibles, ¿no? Sean pensados específicamente para completar las competencias del alumno, ¿no? Del alumno o de la alumna. Es decir, que, por ejemplo, en esta actividad de las representaciones, ¿no? Se me fue otra vez el nombre. Puedan precisamente distinguir algunas competencias que quizás no tenemos, ¿no? Por ejemplo, en música o en danza, pues no se puede bailar afuera, pero bailamos aquí y a lo mejor muchos de nosotros nos damos cuenta que tenemos mucha capacidad para el baile, ¿no? Que podemos seguir o que nos gusta, es decir, que damos a conocer esas competencias que estamos adquiriendo, ¿no? Y en ese sentido, esta actividad que vamos a hacer, esta situación didáctica, les decía, debe tener un nombre atractivo para esta estrategia, para esta situación. Quizás no tenemos esa habilidad para poner un nombre muy llamativo, digamos, para que al solo ver el nombre nos dé interés por saber más, ¿no? Bueno, yo no sé si les ha pasado, pero en ocasiones, cuando vemos un libro, con solo ver el libro te llama la atención. Con solo ver el nombre del libro, perdón. Con solo ver el nombre del libro te llama la atención. Es decir, tiene un título impresionante, me gustaría saber de qué se trata. En ese sentido, esta estrategia del nombre, de poner un nombre llamativo. Yo les decía, en mi caso no soy tan bueno para buscar nombres llamativos. Donde sí enfoco mi atención es en hacer la actividad llamativa, en la actividad interesante, ¿no? Pero sí es importante que busquemos este nombre, digamos, que le dé este sentido a la actividad. Finalmente, toda actividad tiene un objetivo, o tiene una meta, o tiene un propósito, o tiene una competencia a la cual quiere aspirar, ¿no? En ese sentido, esto es ya parte de nosotros, de nuestro trabajo, pero en ese sentido debemos de redactar bien el propósito de la actividad. ¿Por qué estamos haciendo tal o cual actividad, ¿no? ¿Qué pretendemos alcanzar con esta actividad al realizarse? Es decir, ¿qué vamos a obtener con esto que estamos haciendo? ¿Cuáles son las competencias que los alumnos o las alumnas van a adquirir precisamente con respecto a esta actividad, ¿no? Y una vez que tengamos esos propósitos o esos objetivos, entonces ahora sí ya vamos a lo que se trata, y ya hablamos hace un momento, de la definición de la planeación como tal, en el sentido de inicio, desarrollo y cierre, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada uno de estos aspectos? ¿Cómo es que vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, aquí en la lectura nos menciona el inicio, ¿no? Que debe de contener, cuáles son los elementos que debe de contener el inicio, que es la introducción por parte del docente, ¿no? Que en mi caso, en el ejemplo que yo les puse,
No hubo una introducción, ¿verdad? Luego hay otra, dice, dar a conocer qué se va a hacer y con qué criterios de exigencia se va a realizar. En mi caso tampoco hubo eso, ¿no? En mi explicación tampoco hubo eso. Es decir, yo llegué y puse el título y empecé a preguntar, ¿no? No hubo una introducción del docente. No hubo una serie de pasos que deben de cumplir. Organizar grupos, dar información sobre los recursos. Bueno, aquí tengo que hacer la acotación de que esto que se está poniendo aquí es con respecto al ejemplo anterior, es decir, con un ejemplo de biología, ¿no? No es una receta de cocina que deben de seguir ustedes. Ya vieron, en mi caso yo llegué preguntando sobre música, ¿no? Sobre qué canciones te gustan. Y después hubo una interpelación y después ya se juntaron los alumnos, ¿no? Es decir, no hay un... Sí está planeado, pero no está planeado en este sentido. En ese aspecto no debemos de utilizar esto como una receta de cocina para ir a implementarlo a otra materia, ¿no? Esto es específicamente en el sentido de esta actividad que están planeando, ¿no? De biología. En el desarrollo, dice, es el momento en que los alumnos desarrollan la actividad como se les solicitó y explicó con anticipación, con el acompañamiento y asesoría del maestro. Nuevamente, en este caso específico, ¿no? En este caso específico, quizás dentro del desarrollo yo lo que les podría pedir es que cambien de equipos, ¿no? A lo mejor a alguien le gustó el rock y a otro le gustó el heavy metal y a otro le gustó la cumbia y a otro... Ah, bueno, cambiamos de equipo. Rolemos. Ahora, el que le gustó la cumbia que se vaya con el del rock y que platiquen por qué son diferentes sus géneros, por qué les gusta cada género, que tomen anotaciones. Es decir, están desarrollando el tema, ¿no es cierto? En ningún momento estoy participando yo, dándoles la explicación de lo que es el tema. Ellos la están desarrollando, ¿no es cierto? Están tomando notas, están haciendo las actividades, es decir, están interactuando entre ellos, están socializando y están construyendo el conocimiento. Ah, y el profesor entonces, pues el profesor es el monitor, ¿no es cierto? El profesor va a un equipo, les pregunta cómo van, les pregunta qué cosas han sacado, les cuestiona para que tengan nuevas preguntas y así se va con todos los equipos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, los muchachos están desarrollando su tema. No hay ninguna explicación aún, pero ellos están desarrollando su tema desde sus conocimientos, están construyendo sus conocimientos. Ahora, en la tercera parte, aquí, dice que comprende tres aspectos. 1, la exposición por parte de los equipos. 2, la evaluación a través de herramientas de calificación cualitativa. Y 3, la retroalimentación. Nuevamente hago hincapié. Este inicio, desarrollo y cierre es con respecto al tema tratado anteriormente, ¿no? Que es de biología. Es decir, dentro de la lectura proponen un tema que es de biología. Pero en mi caso, yo no voy a pedir que los niños, que los muchachitos pasen a exponer, sino quizás lo que yo podría pedir es que regresen a sus lugares y que entonces me den sus definiciones de lo que es los géneros musicales o lo que ellos entienden ahora por géneros musicales. Es decir, no van a exponer los equipos, va a ser una exposición en general como esta lluvia de ideas. Para ti, ¿qué es un género musical? ¿No? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? ¿No? ¿Te parece que te gustaría algún otro género musical? Es decir, hay una exposición igual, pero no una exposición de yo me paro al frente en el pizarrón y desde ahí comparto, ¿no? Sino desde mi mismo lugar y hago debate. Ahora, dice, la evaluación es a través de una herramienta de calificación cualitativa. No forzosamente tendríamos que esperar para evaluar hasta el final de la actividad, ¿no es cierto?
podríamos estar evaluando en todo el proceso del trabajo. Es decir, en todo el proceso de la construcción del conocimiento. ¿Mediante qué? Mediante la observación, mediante la participación de los muchachos, mediante la plática de los muchachos en sí, mediante la monitorización que yo hago cuando estoy en los equipos, cuando pregunto algo y ellos contestan, es decir, estoy haciendo una evaluación cualitativa, ¿no es cierto? Estoy cualificando eso, las cualidades. Y la retroalimentación. Después de que ellos, los jóvenes, las señoritas, ya me dijeron qué cosa es un género musical desde lo que ellos comprendieron, desde lo que ellos construyeron o dedujeron de acuerdo a los conocimientos de sus demás compañeros, entonces ahora sí viene la retroalimentación, ¿no? Pero la retroalimentación tiene que partir también desde esto que ellos saben, ¿no? Y entonces ahí es donde se incrementa el conocimiento, ¿no? Es decir, muy bien, miren, la música empezó en tales momentos, como bien lo decía su compañera, y se empezó a dividir en géneros, y estos géneros se han vuelto tantos, es decir, de estos que ustedes tienen, todavía hay otros géneros, miren aquí se los anoto, ¿no? Sería importante que los escuchen, es decir, una retroalimentación de lo que ellos trabajaron, pero ahora sí ya contenida entonces en una argumentación teórica, ¿no? Es decir, en la teoría que de por sí nosotros traíamos para darles, ¿no? Pero que no fue necesaria porque ellos construyeron su conocimiento. Y lo único que les hace falta es incrementar ese conocimiento, ¿no es cierto? En ese sentido, precisamente, del inicio, desarrollo y cierre, ¿no? No forzosamente debe haber una introducción por el docente, ¿no? Podemos buscar otra alternativa. Por eso es que nosotros tenemos esa facilidad de adecuar nuestras secuencias o nuestras planeaciones al contexto en el que estamos, ¿no? Tampoco es tan necesario dar a conocer qué se va a hacer y con qué criterios de exigencia se van a realizar, porque lo que nos importa no es que saquen una buena calificación, nos importa es que tengan un buen conocimiento y si lo pueden construir y socializar ellos, mucho mejor, ¿no? En ese sentido, sí, nosotros debemos de tener nuestros criterios de evaluación para darnos solo una idea de lo que ellos están aprendiendo, no para saber lo que ellos saben, ¿no? Sino darnos una idea de lo que ellos aprenden y para eso necesitamos ciertas herramientas, ¿no? Llámese lista de cotejo, llámese rúbrica, llámese portafolio de evidencias, llámese los propios exámenes, llámese exposición, llámese, no sé, cualquier herramienta de evaluación que nos debe de quedar claro que no son totales por sí mismas, sino que hay que buscar otro tipo de cosas, ¿no? Y en este sentido, el cierre, ¿no? En este sentido, el cierre. No es necesario que los muchachos se expongan, ¿no? Si alguien quiere dar alguna acotación final, por ejemplo, hay muchos jóvenes o muchas señoritas que levantan la mano al final y dicen, profe, entonces me queda claro o trato de entender que los géneros musicales son tal, y a mí por lo menos creo que me gustan estos géneros musicales, pero estoy abierta, es decir, da una opinión de lo que ella cree que es precisamente los géneros musicales, en este ejemplo específico, ¿no? Y en ese sentido nosotros debemos estar bien atentos para poder diferenciar dónde están esas habilidades y esas competencias que buscamos desde el principio de nuestra planeación, ¿no es cierto? ¿Qué es ser más competente? Que un alumno sea callado, no pueda expresarse y que saque 10 en el examen, que puede ser que sea de su conocimiento o también puede ser que sea de que supo la manera correcta de cómo poder copiar, o
un alumno o alumna que se levanta y que te explica todo, ¿no? Pues obviamente la segunda, ¿no? Siempre es más importante generar esa competencia de la comunicación con los otros, de la expresión con los otros, ¿no? La competencia de poder resolver o de poder trabajar en equipo con los otros. En ese sentido, las situaciones didácticas enfocadas a las competencias. ¿Qué realmente quiero que logren mis alumnos? ¿Qué competencia deseo que ellos alcancen? ¿No? ¿Cuál es la competencia? Por ejemplo, la comunicación, ¿no? Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos pequeños o nuestras hijas, lo que intentamos hacer es precisamente en ese sentido de confianza que ellas adquieran la competencia o que ellos adquieran la competencia de poder conversar, de poder compartir lo que les pasa, lo que les duele, ¿no es cierto? En ese sentido, las situaciones didácticas. No tenemos la posibilidad de, para ir cerrando el tema, no tenemos la posibilidad de elegir los temas que vamos a dar, porque ya están en el plan y programas, pero sí tenemos la posibilidad de que eso se pueda trabajar contextualizándolo, ¿no? Poder elegir la metodología, las estrategias, las situaciones didácticas que me permitan entonces hacer a mis o intentar que los jóvenes sean participativos. Es decir, puedan construir su propio conocimiento, puedan generar su propio conocimiento. Es decir, en el caso de nosotras, o al menos me ha pasado en otros grupos, por ejemplo, con respecto a planeación, nosotros hemos visto ya planeaciones ya hechas y entonces muchas de las compañeras, también son compañeras, todas, me sorprende saber que ellas, en este sentido de planeación, empezaron a tomar cursos por fuera de la universidad que tienen que ver con planeación, ¿no? Es decir, les interesa el tema y entonces saben que es algo importante y se van a reapropiarse de nuevos conocimientos. Lo cual es muy bueno porque cuando vienen al salón de clases, ellas también ponen ese conocimiento y entonces el conocimiento se hace mucho más grande, ¿no? En ese sentido, son proactivos o son proactivas, ¿no? No se quedan ahí esperando más, sino investigan con respecto a ese tema. Y bueno, ya hablábamos de la evaluación, ya para ir cerrando, ¿no? Que debe ser una evaluación cualitativa, ¿no? Pero para la evaluación cualitativa hay muchas formas de evaluar. En este sentido, subjetivo de la evaluación, ¿no? Si necesitamos justificar la evaluación con algunos, en este caso particular de nosotros, de nosotras, en estas materias, ¿cómo se justifica su calificación? Bueno, con sus trabajos, ¿no es cierto? Es una manera parca o arcaica de justificar la calificación, ¿no? Porque no me dice realmente lo que ustedes conocen, pero bueno, es una herramienta al fin, ¿no? Y hasta que no sepamos leer la mente del otro, del estudiante, pues siempre nos vamos a equivocar en esta parte de la calificación, ¿no? En ese sentido, con respecto a el tema de evaluación, ¿no? Que debemos de llevarlo a toda costa. Y en ese sentido, lo que propone aquí, un portafolio de evidencias, un mapa mental, conceptual, ensayo, maqueta, cartel, programa de radio, tutorial, periódico escolar, collage, dramatización, cuadro sinóptico, exposición oral, organizador gráfico, pictograma, friso, no sé qué es friso, no lo investigué, si alguien me puede comentar, se los agradecería. Casos, proyectos de casos, proyectos en sí, problemas, es decir, toda una variación
de formas o de herramientas que me permiten de alguna manera conocer cuánto es lo que conoce el otro lado, ¿no? Que finalmente lo que necesitamos es precisamente diseñar estas competencias que queremos alcanzar en este conocimiento deseado, en este conocimiento esperado, ¿no? Y trabajar sobre ello, ¿no? Y trabajar sobre ello. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. ¿No? No, Ok, muy amable, Viviana. Ok, gracias, Atenea. Bueno, y de ahí ya empiezan algunos ejemplos, ¿no? Como ejemplos de cómo se hacen las listas, por ejemplo, las listas de verificación, una escala estimativa que se debe de poner, los ejemplos de escalas estimativas, la rúbrica, cómo se hace una rúbrica. Es decir, ya digamos, las nuevas formas de evaluación que seguramente, bueno, ustedes ya también las manejan en ese sentido. Bien, pues yo dejaría aquí el tema. Por primera vez vamos a acabar tempranito. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, algo que quieran aportar. Y bueno, si no de es mi así, parte no. Ay, ok, gracias, Vivian. Si no es así, entonces les dejaría yo su trabajo de la siguiente clase. La siguiente clase es la sesión 5, que es la construcción del formato, de un formato de planeación, ¿no? Bueno, ojalá y puedan enviarme sus planeaciones. Ese va a ser parte de la tarea. Uno, por favor, que me envíen sus planeaciones, las que ya tienen, ¿no? Así como las tengan. ¿Para qué? Pues para que las podamos criticar y podamos sacar, digamos, una construcción de otro conocimiento, ¿sale? Yo también tengo ahí unas secuencias o planeaciones con respecto a bachillerato, entonces esas son las que vamos a revisar también en la clase para que las podamos criticar y podamos ver en qué se parecen, en qué no se parecen, por qué son diferentes, etcétera. Entonces, esa sería la primera tarea, esas planeaciones que ya tienen, en ese formato en el que las tengan, vamos a revisarlas. Y la sesión 5 como tal es precisamente eso, la 2.3. 2.3, que es la construcción de un formato de planeación. Entendiendo claro que el formato de planeación puede variar de escuela a escuela. No necesariamente tiene que ser estandarizado, ¿no? Hay muchos tipos de planeación, hay muchos tipos de formatos, entonces lo importante es lo que hemos estado viendo en todo este proceso pues de planeación, ¿no? De hacer secuencias didácticas. Y de ahí, de esa lecturita, me van a realizar una nube de ideas o una nube de palabras, ¿sale? Bueno, preguntitas. no, de mi parte todo claro. Gracias. Ok, muchas No, gracias, Vivian. Muchas gracias, Naye. Ok. Bueno, entonces, eso sería todo de mi parte. Recuerden, para la siguiente clase, es más, me podrían enviar ya si gustan sus planeaciones, ¿no? Sus planeaciones, las planeaciones que ya tienen, que tengo entendido que ya hicieron, para que las revisemos y las comparemos unas con otras, no con el fin de decir, es que aquí está mal, es que esto no debía de ser, no, no, con el fin de comprender cuáles son los formatos
que existen, ¿no? Y cómo todos estamos planeando diferentes, ¿no? En el caso de nosotros, en el caso mío, yo no solamente estoy haciendo planeaciones o secuencias, sino que en este sentido de poder trabajar con los muchachos a distancia y de poder hacerlos autodidactas, estamos trabajando también guías de aprendizaje, ¿no? Que son muy diferentes a las planeaciones, pero que también es algo que ayuda a los jóvenes a que puedan tener más en claro las actividades que deben de realizar. Entonces yo les voy a mostrar esas dos y espero que ustedes también me envíen para que se haya este intercambio de información. Y pues nada, eso sería todo. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Así que nos despedimos solamente de esta, pero nos vemos en la siguiente. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. Sí, profe, Gracias a gracias.